Muy bien, hermanos, aquí estamos una vez más. Soy Will Graham y vamos a seguir con nuestros estudios sobre la Confesión de Londres. Estamos en el capítulo 6 y el título de esta clase es Los pecados actuales. La semana pasada en el 6.3 hablamos sobre el pecado original y vimos que esto implica tanto culpa legal como corrupción moral. Y ahora vamos a estar viendo los pecados actuales, es decir, los pecados que cometemos en el día a día. Como siempre, tengo aquí el texto y vamos a leerlo juntos. Tiene apenas 4 líneas y dice lo siguiente, y he subrayado lo más importante en naranja. Dice, de esta corrupción original que nombramos la semana pasada, de esta corrupción original, por la cual estamos totalmente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien, y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones actuales. Ahí está el título de la clase, los pecados actuales. Entonces en naranja, si solamente leo lo de naranja, estamos diciendo hoy que de la corrupción original proceden todas las transgresiones actuales. Esta es la idea. ¿Ok? Como es un párrafo muy sencillo, no tengo puntos, que la idea central es bien clara, bien sencilla, y básicamente podemos entender la esencia de lo que acabamos de leer diciendo lo siguiente. El pecado original engendra los pecados actuales. Es decir, el 6.3 engendra el 6.4. El pecado original engendra los pecados actuales. Y como bien vimos la semana pasada, el pecado actual involucra o conlleva dos dimensiones, la legal y la moral. De nuevo, aquí tenéis la cita de Wilhelmus A. Brackel. El pecado original consiste en la culpa imputada y la contaminación inherente. La culpa imputada nos habla de lo legal. La contaminación inherente, nos habla sobre la moral. ¿Ok? Culpa se refiere al ámbito legal. Contaminación tiene que ver con el campo moral. Bueno, ya que estamos entonces moralmente corruptos, todos los hijos de Adán y de Eva nacen en corrupción moral. Nosotros entonces, nuestro corazón ahora, el corazón natural, el corazón sin el Espíritu Santo, no quiere obedecer a Dios ni tampoco puede. La confesión dice que esta corrupción original por la cual estamos indispuestos e incapacitados. Indispuestos significa que no queremos obedecer a Dios y tampoco podemos obedecer a Dios. Es decir, el corazón natural no quiere ni puede obedecer al Señor. Bien dice Pablo en Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La carne no quiere inclinarse ante Dios. Es como Génesis 37:4, cuando los hermanos de José, llenos de envidia, dice que claro, viendo que su padre amaba a José más que a los demás hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El tema es que no querían. Todo lo que hubo en sus corazones era malo, perverso. Tenían envidia, celos, y por tanto no podían hablarle pacíficamente. En el mismo sentido, el pecador no puede obedecer a Dios, porque en su corazón odia a Dios.
Es una, digamos, incapacidad ya moral, porque no quiere someterse al Señor. Así que de nuevo, estamos indispuestos y por tanto incapacitados. Es una incapacitación moral. Nuestra indisposición provoca nuestra incapacitación. No queremos obedecer a Dios. Y luego, además de estar indispuestos e incapacitados, dice la confesión que estamos opuestos. Es decir, el hombre natural se opone a la voluntad de Dios. Y es solamente la gracia común del Señor la que detiene el poder destructivo del pecado. Este mundo, si no fuera por la gracia común de Dios, todos estaríamos matándonos unos a otros. Es la gracia común la que permite cierto orden, cierto equilibrio en nuestro mundo. Luis Berkhoff, hablando sobre la gracia común, dice, por la gracia común, el pecado está frenado en las vidas de los individuos y en la sociedad. Gresham Machen dijo algo parecido el siglo pasado también. El Espíritu de Dios, por medio de su gracia común, refrena incluso a los no regenerados de la manifestación plena del poder del mal que los domina. El corazón natural está opuesto a la voluntad de Dios y es solamente la gracia común la que detiene al pecador de ser peor de lo que actualmente está. Y bueno, la Escritura también testifica de que no hay nada peor, ¿no?, que el corazón humano. Jeremías dice en una profecía, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que toda la cosa, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón natural está lleno de veneno, y aquella fuente no para de echar agua amarga. El texto clásico que sirve para respaldar lo que hemos leído ahí en naranja, de esta corrupción original, proceden todas las transgresiones actuales. El texto clásico es Mateo 15, versículo 19. Nuestro Salvador va a aclarar aquí en el texto de que nosotros pecamos debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Esta corrupción engendra, ¿verdad?, provoca una serie de actos rebeldes contra Dios. Dice Cristo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etc. Todo se deriva del corazón. Y lo que vimos la semana pasada, el pecado original nos habla de nuestra corrupción moral y por tanto, ya que somos corruptos, pecamos. Desobedecemos al Señor, nos rebelamos contra Él. Esto significa entonces, y creo que me vais ahora a entender, el problema principal del impío no es su pecado actual. Su problema es mucho más radical. Su problema es su corazón. El problema es el corazón. Y lo que el impío necesita es regeneración, renovación. Necesita un nuevo corazón. Y claro, nosotros también que somos creyentes, reconocemos que en nosotros hay dos disposiciones internas, ¿verdad? Por un lado está la naturaleza que hemos recibido en Adán y en Eva, una naturaleza rebelde que se opone a Dios, se opone a todo bien, como hemos leído antes. Pero también ahora está el Espíritu en nosotros y el Espíritu se deleita en la ley de Dios. Y Pablo, de hecho, habla de estos dos principios como dos leyes en Romanos 7, del 22 al 23. Entonces, nosotros como creyentes tenemos, gracias a Dios, una renovación, pero sigue estando presente en nosotros ese viejo hombre, ¿verdad? La ley del pecado, y tenemos que luchar constantemente contra ella. Pero en el impío, que está sin el Espíritu de Dios, la oscuridad ahí es inmensa. Son profundas tinieblas. Nuestros pecados actuales, entonces, revelan
que nuestro corazón no está alineado con Dios. Y por tanto, si tú estás, por ejemplo, hoy viendo este programa y te das cuenta de que en ti no hay ningún deleite en la voluntad de Dios, ningún deseo de cumplir con sus santos mandamientos, pues tú tienes que pedirle al Señor que te dé un nuevo corazón. Cree en Cristo y arrepiéntete de tu pecado. Y si tú eres un creyente y estás consciente del poder del pecado en ti, pues arrepiéntete también de tu pecado y pídele una vez más hoy al Señor que Él te llene de su Espíritu Santo para que tú andes en libertad del Espíritu de Dios y que puedas caminar como es digno de tu vocación. Así que hasta aquí la clase de hoy ha sido breve, pero bueno, no el párrafo en sí es muy sencillo, no ha sido para nada una clase complicada hoy. De esta corrupción original, por la cual estamos totalmente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones actuales. Entonces, en resumen, nuestro problema principal no es el pecado actual, sino el pecado original. Y sobre todo esta corrupción interna. Y gracias a Dios en Cristo, podemos ser librados de la culpa del pecado original, estando nosotros ahora vestidos de la justicia de Jesús. Y también podemos en esta vida experimentar una renovación del corazón, a través de la cual el Espíritu hace su morada en nosotros y empieza a luchar contra el dominio del pecado. Así que gloria a Dios, porque Él está haciendo esta obra en nosotros y dentro de no mucho tiempo, en la venida de Cristo, en su regreso, seremos 100% librados de esta corrupción que está actualmente en nosotros y para siempre serviremos al Señor en santidad. Gloria a Dios, Maranatha. El Espíritu y la novia dicen ven. Hasta aquí la clase de hoy. Gracias por la atención. Abrazos en el Señor Jesús. Y acabamos diciendo como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego.